A ver, imagínense esto por un momento. ¿Qué pasaría si uno de los personajes más importantes del cristianismo, el apóstol Pablo, nos escribiera una carta, pero hoy, a los mexicanos del siglo XXI? Justo de eso se trata la fuente que vamos a analizar, un ejercicio de imaginación súper interesante que agarra enseñanzas de hace 2000 años y las aplica a nuestra realidad. Vamos a echarle un ojo juntos. Y así arranca la carta. De entrada, ya te ponen un tono súper solemne, muy apostólico. Se dirige a los creyentes de México, pero fíjense, no empieza con un regaño, sino con un saludo de paz, como que prepara el terreno para un mensaje que va a ser muy, muy directo. Ok, algo súper importante que hay que tener claro. Lo que estamos viendo no es un texto antiguo de verdad, sino una obra creativa, una reflexión de nuestros tiempos. El chiste es preguntarnos, si Pablo viera el México de hoy, con todo lo bueno y lo malo, ¿qué nos diría? ¿En qué cosas haría hincapié para ayudarnos con los retos que tenemos? Para entender bien este mensaje, esta va a ser nuestra ruta. Primero, vamos a ver el contexto de esta carta imaginada. Después, nos vamos a meter al diagnóstico, que es bastante duro, la verdad. Luego, a una advertencia espiritual que plantea. De ahí pasamos al llamado a la acción, a lo que propone hacer. Y cerramos con un mensaje de esperanza que lo amarra todo. Bueno, en esta primera parte, la carta se nos presenta como si viniera de un corazón que está, y cito, dolido pero esperanzado. Quien escribe, en la voz de Pablo, deja clarísimo que siente un amor profundo por México, pero que al mismo tiempo le duele hasta los huesos ver el sufrimiento que hay en el país. Y a partir de aquí, la cosa se pone seria. El tono cambia por completo. La carta deja atrás los saludos y nos presenta un diagnóstico de la situación del país que es crudo, directo, vaya, sin pelos en la lengua. Pero fíjense, no es nada más una lista de problemas. El punto central que hace la carta es que estos males, la injusticia, la corrupción, la violencia y, ojo con esta última, la indiferencia, ya se volvieron normales. O sea, son parte del paisaje del día a día y el riesgo es que ya ni siquiera nos demos cuenta de lo terrible que son. Y aquí viene un punto clave. La carta no le echa toda la culpa a los políticos o a los poderosos. No, apunta también directamente al pueblo, a quienes hemos dejado de levantar la voz, a quienes hemos dejado de pelear por lo que es correcto. Sugiere que nuestro silencio es, en parte, lo que permite que todo esto siga pasando. Esta frase es durísima, ¿no? Resume perfecto la angustia del mensaje. No está hablando de estadísticas ni de problemas lejanos, sino de una herida abierta, que no para. La imagen de un país que se desangra te da esa sensación de urgencia, de una pérdida constante y súper dolorosa. Ahora, vamos a ver cómo la carta conecta todos estos problemas sociales con algo más profundo. Porque no se queda solo en el análisis político, para nada. Presenta una advertencia espiritual que, según el texto, es la verdadera raíz de todo el diagnóstico que acabamos de ver. Este cuadro lo resume súper bien. El argumento central de la carta es que mucha gente ha desviado su fe, que en lugar de ponerla en Jesucristo como el único mediador, la han puesto en figuras y apariciones, en ídolos hechos por personas o simplemente en costumbres heredadas. Y la carta lo plantea no como un detallito, sino como la causa principal de que la sociedad esté como está. Y por si quedaba duda, la advertencia se pone todavía más directa. Usa este principio súper conocido de la siembra y la cosecha para decir, básicamente, que todo lo que hacemos, y sobre todo dónde ponemos nuestra fe como nación, tiene consecuencias que no podemos evitar. Es un llamado a hacernos responsables. Pero a ver, después de este diagnóstico tan fuerte y la advertencia, la carta no nos deja ahí, tirados en la lona. Todo lo contrario. Ahora pasa a la parte de las soluciones, a un llamado a la acción para los creyentes que es súper claro y contundente. El camino que propone tiene 4 pasos bien concretos. Y noten cómo va de adentro hacia afuera. Todo empieza con un cambio personal, dejar la comodidad. Pero de ahí te empuja a una acción radical, salir de las iglesias, o sea, de las 4 paredes, para ir a los hospitales, a las calles, a las cárceles, a donde de verdad está el sufrimiento. ¿Y para qué hacer todo esto? Pues para hacer lo que la carta llama luz y sal. Ser luz es básicamente ser una influencia buena que se vea, que ilumine en medio de tanta oscuridad. Y ser sal es actuar como algo que evita que la sociedad se eche a perder más, que preserva lo bueno que todavía nos queda. A pesar de lo duro que ha sido todo el diagnóstico, el final de la carta cambia de tono por completo. Ahora el enfoque se va hacia la perseverancia, hacia la resistencia y sobre todo hacia la esperanza. Este es, yo creo, el corazón de todo el mensaje final. Así en mayúsculas. Es casi un ruego. La carta reconoce que la situación es difícil,
que duele, pero le implora a la gente que no se deje vencer por la desesperanza, que quizá es el peor enemigo de todos. Y esa esperanza no es nomás un sentimiento, ¿eh? La carta la traduce en acciones bien prácticas, del día a día. No habla de grandes movimientos políticos, sino de cosas fundamentales: amar, defender al que no puede, ser honesto, perdonar y orar. Estas acciones se presentan como una forma de resistencia espiritual para construir un futuro distinto. Entonces, después de todo este viaje, que empezó en el dolor y ahora está en la esperanza, ¿cuál es la frase final? ¿Cuál es el último encargo que nos deja esta epístola imaginaria? Y ahí está, se cierra el círculo. La carta, que empezó lamentando que el pueblo se había quedado callado, termina con un llamado a que la voz nunca se calle ante la injusticia. Es la instrucción final que une la acción social con la promesa de que, si lo haces, a su tiempo vas a ver los resultados, la cosecha. Al final, esta carta imaginaria nos deja con una pregunta que va más allá del texto y nos cae directamente a nosotros. No importa qué creas o qué pienses, nos obliga a reflexionar sobre nuestro propio papel. En un país tan complejo, ¿cómo puede cada uno de nosotros ser una fuerza para el bien y un agente que cuide la integridad? Ahí se las dejo.